Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Ceballos Cardona. Estoy estudiando la carrera de psicología y en este momento estoy cursando la materia de personalidad. Correspondo al grupo número 155 y este trabajo se basa en el tema de las teorías de la personalidad. Primero empecemos con la introducción. El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión teórica de los antecedentes históricos, modelos explicativos e instrumentos de evaluación utilizados por los diferentes enfoques teóricos, que han propuesto estrategias para la medición de la personalidad. Esta es una recopilación que se ha venido desarrollando a lo largo de esta fase y sobre el cual se han adelantado gran cantidad de investigaciones, que intentan explicar su formación y desarrollo. Cabe resaltar que este modelo hace énfasis en describir la personalidad de acuerdo con los postulados teóricos sobre las cuales se sustentan. También se hablará de algunos enfoques para construir una visión mucho más amplia de las posibles explicaciones para la personalidad. Cabe resaltar también que todos estos temas fueron sacados de las guías que se entregaron con la rúbrica. Ok, continuamos. Los objetivos. Conocer el concepto, fundamentos y antecedentes de la personalidad para apropiar de manera significativa las características o rasgos propios de la personalidad del ser. Segundo, describir las premisas fundamentales de las teorías y autores representativos del estudio de la personalidad, facilitando la integración de este conocimiento al ser del estudiante como ser, como sujeto y futuro profesional. Tercero, identifica los trastornos de la personalidad desde algunos manuales de clasificación para diferenciar entre lo que son características de personalidad y rasgos, o características y rasgos patológicos propios de los trastornos. Acá coloco un pequeño párrafo sobre la historia de la personalidad. Durante el transcurrir de los años se ha dado una gran importancia al concepto de la personalidad, puesto que el interés de quienes la han estudiado a través de las diferentes épocas ha estado enfocado en dar una explicación acerca del cómo, por qué y para qué de las diferentes formas, cómo se comporta cada individuo como causa de diferentes factores ambientales, biológicos, sociales, etc. Por lo tanto, este trabajo presenta de manera clara aspectos relevantes de la personalidad, como lo son su historia, sus teorías, las diversas formas en que ha sido evaluado a partir de los apartes hechos por cada uno de los modelos psicológicos. Bueno, ya de aquí voy a utilizar el mapa conceptual que yo realicé en el que se me pidió la actividad 1 y con este voy a poder explicar más sobre el tema. Ok, continuando con las diapositivas. Este es mi mapa conceptual y de aquí coloqué todas las teorías que se solicitan. En total son 6 y vamos a empezar por la teoría humanista. Primero que todo les planteo las diferentes teorías. La primera, sustenta la idea en que el hombre como un ser humano verdadero e integral. La otra sería la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como procesos continuos de búsqueda de autoactualización o autorrealización. Siguiente, la personalidad es una organización o totalidad que está en continuo tránsito de desarrollo, en cuyo caso la persona debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. Acá ya luego planteo las características. El ser humano es selectivo. Desde esta teoría, la humanista, el ser humano es selectivo, por ende, capaz de elegir su propio destino. El ser humano es libre para establecer sus propios metas de vida y el ser humano es responsable de sus propias elecciones. Los representantes que coloqué de esta teoría humanista son Seligman y Maslow, quienes dieron estos aportes y compartieron estos puntos de vista que yo coloqué aquí. ¿Listo? Entonces, seguimos ya con la teoría psicoanalista. Las teorías son: la existencia del inconsciente se puede establecer por el contenido y modo de actuar. La otra es: el modo de actuar del inconsciente se denomina proceso primario, por ser la primera forma de actuación, la más primitiva del psiquismo, la mente. En el inconsciente hay que tomar en cuenta los siguientes mecanismos: desplazamiento, condensación, proyección e identificación. Los representantes de esta teoría psicoanalítica, el más importante fue Sigmund Freud, pero también coloqué a Jung. Cada uno dio sus aportes. Jung, por ejemplo, dijo que desde esta, desde esta teoría dijo que otorga trascendencia al inconsciente colectivo, también que el inconsciente se puede hacer
consciente con herramientas como la libre asociación, interpretación de los sueños y la transferencia. Las características de estas son el inconsciente, las etapas del desarrollo, los complejos, energía o pulsión sexual y estructuras de la personalidad. Claramente en esta teoría se plantea la teoría del ello, del yo y el superyo de Sigmund Freud, y acá están las características. El ello en su totalidad y parte del yo y el superyo se encuentran dentro del sistema inconsciente. Como vemos que en esta teoría se plantea mucho sobre este punto de vista. La libido en el psicoanálisis representa una fuerza motivadora e incluso impulsadora que nos permite alcanzar metas y deseos. Cuando el inconsciente tiene que decir lo que expresa, lo hace en forma de símbolos. Esto se llama comunicación simbólica. Lenguaje simbólico. Disculpe el error. El siguiente sería: el inconsciente no reconoce pasado ni futuro, tan solo el presente. Entonces no tiene ningún sistema cronológico. Seguiré con la teoría de los rasgos. Desde la teoría, los representantes que escogí fue Eysenck, Gordon Allport, Raymond Keitel, Anne McCree y Costa. Las teorías son: argumenta que la personalidad individual se compone de una amplia variedad de factores. Se centran las diferencias entre los individuos y hay 5 factores que representan un rasgo entre extremos: extraversión, intraversión, amabilidad, dureza emocional, apertura, cerrazón, neuroticismo, estabilidad emocional. Todas son rasgos entre diferentes extremos. Las características son: el neuroticismo, capacidad de responder a los estímulos de manera apropiada; la apertura, creatividad, flexibilidad y capacidad de adaptación. Estas son las características desde la teoría de los rasgos que permiten que el sujeto realice tenga la capacidad de responder con este tipo de estímulos. Apertura, creatividad, flexibilidad y capacidad de adaptación. Amabilidad, capacidad para cooperar y apoyar a los demás. Responsabilidad, controlar sus impulsos y deseos inmediatos. La siguiente teoría ya sería la teoría del aprendizaje. En la teoría del aprendizaje únicamente coloqué a Ruther como representante, porque creo que fue el más crucial e importante de todos. De las teorías son: actuamos en base a la existencia de necesidades y la visualización y valoración tanto de estas como de las posibles conductas que hemos aprendido a llevar a cabo. La conducta que el ser humano exhibe en su vida cotidiana es adquirida a través de la experiencia social. Considera que el ser humano busca suplir sus necesidades a partir de la búsqueda de refuerzos positivos y la evitación de castigos. También que aprendemos las consecuencias de las conductas de otros, obteniendo aprendizaje mediante su visualización y afectando estos conocimientos a la propia conducta con el fin de que los resultados obtenidos por otros puedan ser replicados por nosotros mismos. Acá explica el cómo la conducta interfiere en el aprendizaje, o básicamente ayuda al aprendizaje. Dice: Ruther considera que el patrón de conducta que empleamos habitualmente es un elemento derivado del aprendizaje y la interacción social. Para Ruther, el ser humano tiene una serie de necesidades básicas, generales, a nivel psicológico, que deben intentar suplir si pretende mantener un estado de bienestar. Ya voy a colocar las diapositivas. Estas son las 6 necesidades. Primero que todo, la necesidad de reconocimiento. Se entiende como tal la necesidad de que los logros u objetivos alcanzados sean valorados de algún modo por el medio social. La valorización supone por sí mismo un reforzador que pueda estimular nuestra conducta. Necesidad de dominación o liderazgo. Se trata del conocimiento del propio poder sobre los demás, establecer relaciones de influencia en la cual otros reaccionen a nuestras conductas. Necesidad de independencia, estrechamente vinculada al autoconcepto. Se trata de la necesidad de tener control sobre los propios actos, ser capaces de modificar el ambiente y de tener una repercusión en las situaciones en las que vivimos. La cuarta es la necesidad de afecto. Sentirnos amados y positivamente valorados por nuestros semejantes es una de las necesidades generales básicas del ser humano como ser gregario.
Necesidad de protección, la posibilidad de poder contar con los demás y sentir que se los protege y ayude en caso de necesidad. Es otro elemento que nos produce reforzamiento en la teoría del aprendizaje social de Rutter. 6. Necesidad de bienestar físico. Se trata de la necesidad de satisfacción de nuestras necesidades básicas y la obtención de placer y gratificación por medios como la alimentación, el sueño, la vinculación social o las relaciones sexuales. Del modo también entra dentro de esta necesidad la evitación de displacer. Otra de los planteamientos de Rutter sería la personalidad y el locus del control, una de las aportaciones más relevantes de la teoría del aprendizaje social según Rutter. Para Rutter la personalidad se entiende principalmente como el uso de la conducta como medio para alcanzar las metas a partir de lo aprendido, ¿sí? Y el deseo de obtener sus objetivos. Ello es lo que provoca que tengamos a actuar de determinada manera más o menos establemente en el tiempo y a través de las situaciones. Así la personalidad es algo para este autor. Ahora continuaremos con la teoría biológica. La biológica, hay dos teorías, está la de Jeffrey Gray y de Eysenck. Voy a primero hablar de la Jeffrey Gray. En este sentido, Gray describió dos mecanismos biológicos principales que determinaban las tendencias de comportamiento. Denominó uno de ellos mecanismo de aproximación conductual y al otro mecanismo de inhibición conductual. Así Gray propone dos dimensiones básicas de personalidad, la ansiedad y la impulsibilidad. Según la descripción de Gray, la ansiedad es una combinación de neuroticismo o inestabilidad emocional e introversión. Y el factor impulsibilidad del modelo de Gray combina niveles elevados en las dimensiones neuroticismo y la extraversión de Eysenck. Acá vamos a hablar de la teoría de Eysenck. La teoría de Hans Eysenck es una de las primeras propuestas que vinculan la personalidad con procesos biológicos, al igual que Jeffrey Gray. Es su explicación del rasgo extraversión calificada a los introvertidos como relativamente tranquilos, pocos sociales e introspectivos, y a los extravertidos como comunicativos, desinhibidos, dominantes e inmersos en la actividad social. Ya acá seguiré con la teoría cognitiva. Sus teorías son: reconoce una naturaleza multidimensional de las funciones mentales. El pensamiento del niño tiene formas específicas del desarrollarse muy diferente a los adultos. La teoría cognitiva básicamente toma todo el desarrollo del niño y sus diferentes fases en su desarrollo. También la conducta objetiva de la personalidad humana consta de 4 áreas: maduración, la experiencia, la transmisión social y el desarrollo mental. Las características de la teoría cognitiva son: la información sensorial, contiene significativo multivacional, resalta la personalidad como un sistema de múltiples estructuras y procesos, tiene en cuenta el concepto social y el lugar en el que surge el aprendizaje, y existe una interdependencia entre cognición, emoción, afecto y conducta. Todo esto se tiene en juego y en cuenta a la hora del desarrollo del niño. Los representantes que tomé acá fueron Bandura, Beck, George Kelly y Mitchell. Hasta ahora, estas son las 6 teorías que se pidieron plantear en este tema, la teoría de la personalidad. Espero haya sido de su agrado. Muy amable muchas gracias por su atención. Por último, acá le dejo las referencias bibliográficas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado. Y nos veremos en un próximo trabajo.